Bueno, Hebreos capítulo 11, así sentados, hermanos. Hebreos capítulo 11, así como están sentaditos. Vamos a leer ustedes ahí en su lugar en voz baja y yo en voz alta. Vamos a leer, hermanos, del versículo 32 al versículo 34. La palabra de Dios dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de la debilidad. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, en esta tarde le pedimos que bendiga todas las clases y bendiga la predicación. Salve cualquier persona que está sin salvación. Ayude a hermanos y personas que están a punto de tomar malas decisiones. Ayúdeme a mí a hacer una bendición una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos una lista, hermanos, de héroes de la fe. Ya hemos visto, hemos hablado de uno de ellos. El domingo pasado hablamos acerca de Jefté, un héroe de la fe. Estos hombres son o fueron y siguen siendo, a través de la escritura y su testimonio, un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo para inspirarnos, para animarnos. Dios quiere hacer cosas grandes como lo que hizo con estos hombres. Los obstáculos que evitan y que no permiten a Dios hacer grandes cosas con nosotros, tiene que ver con los complejos de la vida. Estoy hablando a personas y especialmente a jóvenes que tienen un complejo de inferioridad en su vida. El complejo de ser pobres, el pasado, el no tener estudios, el fracasar continuamente, pero principalmente porque no han querido enfrentar sus problemas, sus miedos, no han querido salir de su pereza, de su conformidad, han querido mantenerse viviendo una vida de temores y de cobardía. La Biblia nos dice en el versículo 34 de esos hombres y aún de mujeres: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Está hablando de hombres que en medio de su debilidad se hicieron fuertes, derrotaron, persiguieron a grandes ejércitos y algunas veces más numerosos y más fuertes y más poderosos que ellos. Pero ellos lograron estas grandes hazañas, estas victorias increíbles, porque Dios les ayudó. Y si alguien experimentó lo que estamos leyendo o hemos acabado de leer, de haber obtenido fuerzas en medio de su debilidad, de haber enfrentado a ejércitos poderosos,
y haberlos derrotado, haberlos perseguido y puestos en fuga, si hay alguien que podía dar testimonio que experimentó las grandes victorias, un hombre de hazaña, un hombre que logró grandes cosas, ayudado por Dios, fue uno de los que están en la lista. ¿Y qué más digo?, dice el escritor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice el escritor, hermanos, de David. Fue uno de esos hombres que se hicieron fuertes, que derrotó ejércitos poderosos. Pero ahora aquí, hermanos, viene una pregunta muy interesante. La Biblia habla del gran liderazgo de un hombre llamado David. La Biblia nos habla de un tremendo soldado que derrotó a todos sus enemigos y sometió a todas las naciones de entonces. David. Pero la pregunta es, ¿quién era David? Es importante esto porque hay quienes dicen: ay, pastores, que yo no puedo lograr nada en la vida porque siempre he sido un fracaso. Pastor, yo soy una persona sin estudios, yo he sido de una familia tan pobre y ese será el destino de mi vida, ser una persona fracasada, derrotada, pobre, vivir en la miseria. Mi pasado no es un pasado bueno, ha sido un pasado mundano y de vicios. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Precisamente porque piensas de esa manera, no has permitido a Dios que haga algo contigo. ¿Quién era David? ¿Acaso David era un hombre estudiado, preparado? ¿Había sido un general en algún ejército? ¿Venía de una familia noble? ¿Era un príncipe? ¿Tenía mucho dinero? ¿Quién era David? David era el menor de sus hermanos. ¿Quién era David? David era un adolescente muy pobre, el más pequeño, y era de una familia pobre. ¿Quién era David? ¿Cuál era su oficio? David era un pequeño pastorcillo de ovejas. Ese era David. El diablo ha puesto en la cabeza de algunos: tú has sido pobre toda la vida, has fracasado, no tienes estudios, no eres intelectual, no tienes fuerzas, no vienes de una buena familia, no tienes amigos influyentes, así vas a vivir el resto de tu vida en la miseria, fracasado, derrotado, esclavo de los vicios. No, Señor. Dile al diablo: no, porque hay un Dios todopoderoso en el cual confío que puede hacer algo grande en mi vida. Y Dios lo puede hacer, y Dios lo ha hecho, y Dios quiere hacerlo con todos los que estamos aquí. Dios lo hizo con este adolescente pobre, pastorcillo de ovejas, el menor de la familia. Dios lo hizo. Pero ¿qué es lo que llevó a David a ser un personaje ejemplar en la Biblia? Versículo 33 nos da la respuesta: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Cómo logró David llegar a ser un hombre poderoso y un hombre influyente
David a derrotar grandes ejércitos? ¿Cómo llegó David incluso a ser el rey de Israel? ¿Qué lo movió a llegar hasta ese punto? La respuesta es sencilla: la fe. Fue la fe, hermanos. Lo estamos viendo aquí en la Biblia. Fue la fe. No necesitas otra cosa, mi amigo, mi hermano, para llegar a hacer algo grande para la gloria de Dios, más que la fe. Los personajes del Nuevo Testamento que impactaron y sacudieron al mundo entero, los instrumentos que Dios tomó para evangelizar y cambiar el rumbo del mundo y la sociedad, hombres del vulgo y sin letras, dice la Biblia, hermanos. El diablo a través de los siglos ha apachurrado, ha llevado al fracaso, al complejo, a muchísimas personas. Pero Dios quiere levantarte. Dios quiere cambiarte, transformarte, tomarte como un instrumento para su gloria, engrandecerte, darte de su gracia y su poder para que seas influencia, impacto y cambies el rumbo de tus generaciones y aún de la misma sociedad. Dios quiere, Dios puede. ¿Pero qué se necesita? La fe. No es dinero, no es palancas, no es estudios. No. Estos hombres lograron lo que lograron. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Pero pareciera que cada vez crece más el número de hombres y mujeres, y especialmente de jóvenes, que ponen obstáculos, que le dan la vuelta a los problemas, que se mantienen en su depresión y complejo. No debes de vivir así, hermano y hermana y mi amigo. Los problemas y luchas que enfrentamos todos, el diablo los toma para desanimarnos, para hacernos un fracaso, para hacernos sentir unas cucarachas. Pero Dios toma esos mismos problemas y esas mismas batallas para hacernos fuertes, para engrandecernos, para ser triunfadores. Dios permite problemas para hacernos más fuertes. Allá en Primera de Samuel capítulo 17, Primera de Samuel capítulo 17 nos narra o nos da un poco de la historia, o vamos a leer un poco de la historia de este personaje del cual estamos hablando, de David. Allá en el capítulo 17, versículo 34, Primera de Samuel 17, 34, dice la palabra de Dios hasta el 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Si están aquí, hermanos. ¿Cómo hay gente hoy que quiere lograr cosas sin Dios y de una manera fácil, sin hacer nada? Todo lo podemos, dijo Pablo, con Cristo que nos fortalece. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de pasadita quiero decirles, hermanos y hermanas y amigos que están en esta tarde: nunca te metas con un cristiano cuyo Dios está con él, porque vas a perder la batalla. La vas a perder. Pero es interesante que David, siendo un chamaquito, reconoce que cuando venía el león y arrebataba una de sus ovejas, y él iba y les abría el hocico y los mataba, David, a pesar de ser un chamaco, reconocía que había un Dios en el cielo que lo libraba del león y que lo libraba del oso. Era Dios el que lo libraba. Y vino el león a su vida, y vino el oso a su vida, pero Dios lo libraba. Dios permitía que llegara el oso, Dios permitía que llegara el león, pero Dios estaba con él y Dios lo libraba. Dios estaba preparando a David para algo más grande. Tus problemas, tus luchas que tienes hoy, Dios lo ha permitido para que estés listo para aquel día que venga algo grande a tu vida. Dios quiere que tu fe aumente, que seas más fuerte, que seas más valiente, que no seas derrotado, que seas alguien que va a ganar, que va a vencer, que va a tener la victoria, que por la victoria que todos verán, el nombre de Dios será glorificado. Dios quiere usarte. Se llegó el gran día, hermanos. Los filisteos, el ejército filisteo viene para hacer guerra a Israel. Y los soldados empiezan a tener miedo y se esconden en las cuevas y en las cavernas y comienzan a retroceder. Ni aún el mismo rey Saúl quería enfrentar a los filisteos, porque había un hombre gigantesco llamado Goliat. Y este chamaquito fue a llevar de comer a sus hermanos mayores y a ver cómo estaban ahí en el conflicto de la guerra. Y escuchó a este gigante que los amedrentó, que los llenó de temor y que blasfemaba ahí al ejército de Dios viviente. Y dijo: no, hombre, yo voy, déjenmelo a mí. Se llegó el gran día, hermanos. Y David lo que dijo: rey Saúl, así como mi Dios me rescató de las garras del león y de las garras del oso, Dios me librará también de este filisteo. Hermanos, ya nos hemos olvidado de cuántas Dios nos ha librado. Tú estás aquí porque Dios te libró. Ya te olvidaste. Ya te olvidaste de tus pruebas y de tus problemas y tus luchas. Y hay un Dios, hermanos, que nos libró. Hay un Dios que nos ayudó. Pero equivocadamente algunos, en medio de la prueba, en medio de la lucha, se deprimen, se acomplejan, se desaniman, quieren tirar la toalla, no quieren seguir adelante, ignorando que Dios lo que quiere es que tu fe crezca y hacerte fuerte para el día que venga la gran batalla.
Todos tenemos luchas, pruebas, pero repito una vez más, hermanos, el diablo usa todo eso para hacernos parásitos y un fracaso en la vida. Llegó, hermanos, ese gran día para David. 1 Samuel 17:45, mire lo que dice la Biblia. 17:45, versículo 47. Dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Ese es David, hermanos. Óigame, ¿de dónde le salió tanto valor a este muchacho? Tanta convicción, tanta seguridad. Si era un pastorcillo allá en el campo de cuidar chivas y ovejas, era el más pequeño de todos sus hermanos, de una familia pobre. ¿De dónde? La fe que fue adquiriendo a través del camino de la vida, hermanos. Pero, hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden ser honestos y más al rato venir al altar? Han vivido dándole la espalda a sus problemas en vez de enfrentarlos con Dios. Quizás hay incluso gente sentada aquí que para olvidarse de sus problemas y no enfrentar sus luchas, se ahogan en el alcohol y se endormecen con la maldita droga. No, señores y señoras, hay un Dios que vive por los siglos en el cielo, que te ama y te quiere hacer valeroso, valiente, victorioso, no un bicho fracasado como el diablo lo ha hecho y lo quiere hacer contigo. Ponte en las manos de Dios y Dios hará maravillas. Pero seguimos diciendo, ¿qué fue lo que llevó a David a ser esa clase de hombre? Una cosa, es la fe. Fue la fe. No esperes tener tu fe siendo infiel a la iglesia. No esperes tener fe pasando horas en la televisión. No esperes tener una gran fe escuchando música mundana. No. Si alguien dice: pastor, yo quiero esa fe de ese muchacho, quiero una fe, pastor, que remueva las montañas, quiero una fe grande, pastor, pues la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si queremos fe, necesitamos, hermanos, llenarnos de la bendita palabra de Dios. Si no, hermano, vas a vivir en las mismas. En las mismas. Hace 15 días, palabras menos, palabras más, un pastor me compartió el testimonio de otro pastor que está aquí cerca de nosotros. Este pastor está cerca, es de aquí de Nuevo León. Dice: pastor, este pastor tenía su gente y no tenían dónde congregarse, y le regalaron, pastor, creo que 15,000 metros cuadrados o más regalados, hermanos, para su templo.
Pero la cosa, pastor, es de que era un hoyo y había que rellenar todo. Y resulta que estaban haciendo una carretera y estaban devastando parte de montes. Y hermano, que el pastor se da cuenta y les dice: yo le recibo todos los viajes. Le aplanaron todo su terreno y aparte creo que le pagaban 300 pesos por cada viaje. Y ahora, hermanos, gracias a Dios tiene una iglesia como de 300 miembros o 400. Pero son personas que dan pasos de fe, hermanos. Cuando estábamos en el Pedregal, hubo pastores amigos míos que decían: Pastor Ávila se va a ir al rancho allá en la soledad, en el desierto. ¿Quién va a ir con usted, pastor? Está bien lejos, no hay casas, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Y está bien lejos, ¿cómo que se van a ir para allá, pastor? No va a ir la gente. Aquí están. ¿Y van a venir más? Porque Dios es el que hace la obra, hermanos. Si tú dices: oh, yo soy tan pobre, soy desletrado, soy un fracaso, soy tan débil, tengo un pasado sucio, tienes razón. Y seguirás siendo fracasado si sigues pensando y viviendo sin Dios. Porque con todo lo que tú eres o con todo lo que tú fuiste, con Dios a tu lado, lograrás de tu vida una vida valiente y una vida victoriosa. Mira hasta dónde Dios llevó a este pastorcillo. Y ahorita que dije pastorcillo, se me vino a la mente algo que voy a compartir con ustedes. Hasta dónde llevó Dios a este pastorcillo. Vaya al primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Hermanos, este pastorcillo, Dios lo hizo rey. Dice la Biblia que cuando Goliat, este hombre grande y fuerte, un soldado con una gran experiencia, vio a ese muchachillo ahí con su morral y unas cuantas piedras y su honda en la mano, dice la Biblia, hermanos, pueden leerlo, que lo tuvo en poco. El Goliat. ¿Quién es ese huerco? Ni cosquillas. Mándeme a otro. Ese muchachillo, dice la Biblia que lo tuvo en poco. Aquí hay quienes han sido tomados en poco. Hay jóvenes acomplejados que Dios quiere hacer algo con tu vida, que escuchaste constantemente de tu padre: eres un bruto, cabezón. Si sigues así, no vas a hacer nada en la vida, eres un fracaso. Cuñados menospreciando a su cuñado, diciendo a su hermana: ¿por qué te casaste con este cualquier hombre? Nunca te va a sacar de pobre. Espéreme. Si estamos solos vamos a ser un fracaso. Pero a pesar de lo que somos, si Dios está con nosotros, seremos un éxito. Este Goliat dijo: ¿quién es este muchacho
Mándenme a otro. Y lo tuvo en poco, dice la Biblia. Pero ese muchacho, hermanos, lo venció y lo cortó la cabeza con su misma espada. Pero es porque Dios estaba con David. Cuando comenzamos esta iglesia, un joven de otra iglesia, influenciado por unos misioneros carnales, empezó a divulgar. Cuando empezamos ahí en la casa Mano Toño, en una casita de Infonavit, me llegaba la información que decía: ese pastorcillo no la va a hacer, vénganse para acá, no lo sigan, ese pastorcillo no la va a hacer, no anden con él. Lo que estaba diciendo: vénganse para acá, mi misionero tiene dólares, camionetas, puede comprar camiones, puede construir un edificio, pero ese pastorcillo no la va a hacer. Ahora él sabe lo que está pasando y se da cuenta que Dios lo hizo. Dios lo hizo, sí, el Señor lo hizo y lo seguirá haciendo con cualquiera que confíe en Él. Dios sacó del campo y del rebaño a este pobre pastorcillo y lo hizo rey de la nación que se convirtió en la nación más poderosa de todo el mundo. Hasta ahí lo llevó Dios. Yo les quiero decir en esta tarde: aprende a enfrentar tus problemas, tus luchas, tus obstáculos. Pero enfréntalos. No le des la espalda. Enfréntalos con la ayuda de tu Dios. Porque David lo reconoció siempre que había sido Dios el que le había dado las grandes victorias. Y estaba seguro que Él se las seguiría dando. No solamente a él, sino que a todos los que se acercan a Él y confían en Él. Allá en Salmos 18, versículo 29. Mire lo que dice la Biblia. Salmos 18, versículo 29. Dice la palabra de Dios: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Quiero que todos nos demos cuenta, hermanos, y lo reconozcamos. ¿Cuántas veces hemos fracasado por hacer las cosas sin Dios? Sin Dios. El día de ayer, hermanos, estuvimos en General Cepeda. Vamos y venimos. Estamos siguiendo y viniendo los sábados. Empezamos a tener nuestro primer culto. Y la casita bien pequeña que nos prestó la primer convertida de General Cepeda, muy amable la hermana nueva. Pero dije: aquí no vamos a caber. De repente, hermanos, veo una camioneta roja que se mete a su sombra para que el sol no quemara su camioneta. Una sombra de cobijas viejas y de palos parados ahí, pero una buena sombra. Y lo veo que mete su camioneta ahí con dificultad de reversa. Estaba ahí metiendo su camioneta para adelante y para atrás, y ya por fin se acomoda. Y cuando se acomoda, hermanos, yo dije: necesitamos una sombra como donde está esta camioneta.
Y en un momento dudé, pero yo dije dentro de mí, si Dios está conmigo, este hombre nos va a prestar su techo. Y fui y le dije a él, oiga, mire, tenemos una escuelita con niños y ¿cómo ves si nos presta su techo? Acababa de meter su camioneta, hermanos. Pues hermanos, sacó su camioneta y nos prestó. Y nos va a volver a prestar. Y su esposa y sus niños fueron salvos. Y su vecina fue salva también. Lo que necesitamos es a Dios, hermanos. Esposas que están aquí, ¿ya te diste cuenta que tú no has podido cambiar a tu esposo? Te voy a decir por qué. Porque no estás dejando que sea Dios el que lo cambie. Hermano, ¿sabes por qué no has podido cambiar a tu esposa? Porque no has permitido que sea Dios el que la cambie. Padres de familia, ¿saben por qué no han podido enderezar a sus hijos? Porque no han permitido que sea Dios el que lo haga con ustedes. La mayoría de cosas que los cristianos hacen hoy en día para su beneficio, lo hacen en la carne sin Dios. Por eso fracasan, hermanos. Por eso fracasan. Ahora, hermanos, termino aquí. Dios sabe tu pasado. Dios conoce tu presente. Y Dios sabe tus problemas. Y a pesar de toda esa oscuridad, a pesar de una vida incierta que tienes, así como Dios tomó a este muchacho del rebaño de las ovejas que enfrentó leones y osos, Dios quiere tomarte de donde estás y hacer grandes cosas y algo muy especial con tu vida. Dios lo quiere hacer. Permítele a Dios que lo haga. Si quieres emprender algo en tu vida, si has soñado algo en tu vida, si ya estás cansado de vivir en fracaso y derrota y quieres que las cosas cambien, inténtalo una vez más. Pero asegúrate que Dios esté contigo. Asegúrate de eso. Porque si no, vamos a ser un fracaso, hermanos. Porque cuando la gente está en problemas y los cristianos fracasaron, suele suceder en muchos que se llegan a preguntar con el dolor en el alma y gimen profundamente desde lo más interno de su alma, diciendo: ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Dónde estás? Dios está más cerca de lo que tú te has imaginado. No es Dios el que se aleja de ti, eres tú el que te alejas de Él. Y voy a insistir, cansado o no cansado, criticado o no criticado, que me digan exagerado, extremista, legalista, voy a seguir insistiendo, porque yo sé que no es en vano mi insistencia. Si hay algo que ha alejado a toda la iglesia de Dios, ha sido el celular. Las pastas de tu Biblia, las hojas de tu Biblia no están siendo cambiadas de una hoja hacia otra hoja con las yemas de tus dedos. Las yemas de tus dedos están en un aparato que se llama el celular.
¿Por qué cuando estás en problemas no pones tu celular y te hincas y le pides al celular? El celular te chupa el dinero, el poco dinero que tienes, y contamina tu cerebro. Pero Dios quiere limpiar tu alma y darte lo que nunca soñaste que ibas a tener en la vida. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos en esta tarde. Bendiga esta invitación. Todos puestos de pie, hermanos. Ahora sí, todos puestos de pie. Mientras toca el piano, no le hagas que Dios no te habló. Por eso estás como estás, hermano. Dile a Dios: Señor, te necesito. Sí, es cierto lo que escuché. Si Dios te habló en esta mañana, no tardes. Ven y dile: Dios, yo te necesito. Yo no quiero ser el mismo, fracasado, derrotado. Yo tengo un sueño en mi vida, algo grande que tú hagas conmigo. No seas conformista. Dios llevó a este pastorcillo a ser un rey, el rey de la nación más poderosa de todo el mundo. Dios lo hizo. Ahora, mi amigo, mi amiga que nos visitas en esta tarde, quiero preguntarte a ti: si tú murieras hoy, ¿sabrías de que tu alma iría al cielo con Dios? Si no sabes a tu alma y quisieras ir al cielo y no al infierno, y quisieras entregarte a Cristo, mi amigo, tú que nos visitas por primera vez, si te quieres entregar a Cristo, yo quiero orar por ti. Nada más levántame tu mano arriba para hacer una oración por ti. Alguien dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia y quiero entregarme a Cristo. Ore por mí, predicador. Veo aquí a dos damitas, qué amables, se los agradezco mucho. Habrá alguien más que dirá: pastor, yo veo a otra damita por ahí con Mana Lulú. Habrá alguien más que dirá: pastor, yo también quiero hoy entregarme. Veo un caballero aquí, hermanos ganadores de almas. Hay alguien más que dirá: pastor, yo también hoy. Veo una damita ya mero atrás, una damita mero atrás, ahí. Habrá alguien más que dirá: pastor, yo estoy visitando esta iglesia, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero entregarme a Cristo, no quiero vivir más como estoy viviendo, quiero entregarme a Jesucristo. No estamos hablando de entregarte a una religión. Veo una damita ahí. Estamos hablando de entregarte a Jesucristo, no a esta iglesia, no a una religión, no, entregarte a Jesucristo. ¿Tú quieres vivir el resto de tu vida con Cristo a tu lado? Levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más así? ¿Alguien más? Todos orando, hermanos, todos orando, todos orando. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta tarde una vez más. Bendiga nuestras vidas. Ayude a pensar a todos los que estamos aquí, que aunque seamos pobres, aunque hayamos fracasado muchas veces, aunque no confíen en nosotros, pero teniéndole a nuestro lado, usted hará cosas que ni siquiera nos hemos imaginado en la vida. Maravillas. Podríamos estar, si se hiciera una lista nueva de héroes de la fe, hay quienes podríamos estar en esa lista por haber tomado los mismos pasos de estos grandes hombres de fe. Ahora le pido que use a los ganadores de almas, salve a las personas que están sin salvación en este momento. Gracias en Cristo Jesús. Amén.